Rápidamente ahí con nuestro amigo Gonzalo Gallardo, ya estamos con Rodrigo Zambrano para hablar de política. ¿Cómo está Gonzalo? Bienvenido. Hola. Hola Jorge, gusto de saludarte. Bien, pues aquí estamos bien Igual. movidos, y no solamente en temas informativos de los terremotos políticos que hay por la situación del caso Convenios. Hoy día le estaban pidiendo incluso al presidente de la República que pospusiera su gira por viaje a la Europa. crisis que hay. Exactamente, su gira a Europa. Pero además, bueno, ayer tuvimos un movimiento telúrico bastante perceptible, bastante fuerte acá en la zona central del país. Pensábamos que íbamos a poder inaugurar la cámara panorámica de Jorge Muñoz, ¿cierto? Pero no se pudo, cayó domingo, pero lo que sí tembló la panorámica, que muestra ahí cómo se mueve, pero también va a mostrar cómo Jorge Muñoz arranca cuando se dé una situación de esa envergadura. Oye, volvió a temblar hace instantes, a las 11:37 de la mañana, casi no lo sentimos, la verdad, porque se percibió poquitito, pero fue 4.1 grados, en la escala Richter. Esto lo dice el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, Sismología. El epicentro 31 kilómetros al sur-oeste de La Ligua, y a 35 kilómetros de profundidad, bastante poca la profundidad, 4.1 grados. Se sintió hace instantes, algunas personas pudieron percibirlo. Estábamos ahí viendo, hay algunos auditores de UCB Radio que nos señalaban que pudieron percibir el movimiento, aunque no con gran envergadura, pero sí ha estado temblando bastante. Hubo 2 a 3 réplicas durante las últimas horas del sismo de ayer, así que la verdad que no es para alarmar, pero sí hay que estar preparados siempre. Somos un país sísmico sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Hay que estar siempre atentos a eso. Y siempre la placa de Nazca, ¿no es cierto?, se quiere meter con la placa continental, ¿no es cierto?, y ahí genera, ¿no es cierto?, esos roces. Imagínense lo que es una placa continental, pues imagínate la placa de Nazca, si no estamos hablando de 2 capitas chiquititas. Bueno, pero para qué imaginarse, tampoco es crear psicosis, ¿no es cierto?, es una realidad evidente, y hay que estar atento como tú señalas. ¿Viene lluvia también, Gonzalo, tengo entendido, entre Coquimbo y el Maule, ¿no?, o algo así? Así es, y esperamos tener declaraciones de la Armada dentro de los próximos minutos. Efectivamente, un sistema frontal se acerca y estaría dejando precipitaciones entre 10 a 15 milímetros acá en la zona costera de la región de Valparaíso. La lluvia, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, llegaría mañana en la tarde y se extendería hasta la jornada del día miércoles por la madrugada, así que sería un proceso bastante interesante y que podría dejar nuevamente mucha agua en muy poco tiempo. Por ende, ya el llamado que se está haciendo por parte de las autoridades es a tomar consideración de aquello, considerando también el viento que se va a comenzar a percibir a partir de la jornada de hoy, que se va a extender mañana, lo que podría significar también nuevas marejadas en el borde costero de nuestra región de Valparaíso y en un gran tramo de la zona central del país. Precipitaciones que, por lo demás, se suman a las que tuvimos ya hace unos días atrás, pero que nos siguen manteniendo muy lejos de lo que se necesita para superar la gran sequía que llevamos hace más de una década en nuestro país. Así que, de hecho, estamos muy pendientes a otros fenómenos del continente americano. En Uruguay están en la cuenta regresiva, no llegan las lluvias y están por quedarse sin agua potable para suministro humano. O sea, estamos en una situación muy extrema. Gonzalo, muchas gracias. Cualquier cosa, ustedes saben que estamos muy vinculados al quehacer, a las noticias, como estamos haciendo en vivo y en directo, 19 para las 12, así que si hay noticias importantes lo destacamos. Gracias, Gonzalo, hasta más ratito. Abrazo. Chao, chao. Oye, voy a hacer el corte a esta. Quiero probar esta otra cámara. Ahí está. Ya, y ahora mejor me tiro para acá. Ya. Oye, voy a presentar a nuestro siguiente invitado, que es panelista ya, que se pasa a integrar oficialmente aquí al programa. Lo pongo aquí, hago el recorte oficial, le abro micrófono, pero todo fantástico aquí para conversar de la política. ¿Cómo está don Rodrigo Zambrano? Hola, ¿cómo está ahí? Hola, bien, bien, bien. ¿Y ustedes cómo están por allá? Bien, pues, oiga, con temblor, ¿se sintió por allá o no? ¿No? ¿No mucho? Un poquito, no mucho. El de ayer se sintió harto. Sí. Donde lo han sentido en la política, en los partidos políticos, en el gobierno, la ciudadanía, ¿tiene la percepción de lo que está sucediendo por estos días? Estamos hablando en el contexto convenio y todo eso. ¿Tú crees que se siente? Sí, se siente, y lo que se logra percibir, por así decirlo, es que todavía no existe una respuesta efectiva del sistema político en general, ¿ya? Nosotros publicamos nuestros resultados del día de ayer, ¿ya? Y salimos con varias preguntas que han causado harto revuelo, sobre todo la materialización de una percepción generalizada de que nuestro país sería más corrupto de lo que nosotros pensamos.
¿ya? Entonces, eso está en directa relación no tan solo con el último caso vivido, ¿ya? Sino que más bien tenemos que recordar que en los últimos 7 años hemos pasado por Cabal, Penta, Soquimich, desfalco en ejército, desfalco en carabineros, etcétera. Entonces, son prácticamente, si yo sacaba la cuenta recién, era un caso por año, más o menos. O sea, si uno hiciera el promedio, es mucho para un país que se jactó durante mucho tiempo de ser uno de los países menos corruptos de Latinoamérica. Ahora, Rodrigo, ¿cómo se explica que ahora, de un tiempo a esta parte, explosionó, digamos, todo, se destapó? Claro que antes también, como tú citabas, nosotros casos muy puntuales, Sebastián Dávila, lo escuchábamos sus declaraciones, ¿no es cierto? Este es mucho peor, bueno, y ahí el tira de afloje, Carolina Toá no le gustó, ¿no es cierto? Al gobierno tampoco le gustó cómo se plantea el tema, porque en definitiva, esto de verdad viene a remecer de manera muy, muy fuerte. Te pregunto entonces, a tu juicio, ¿esto vendría siendo lo más potente que ha sucedido en el último tiempo en relación a corrupción directa? Cosa que todavía no está absolutamente definido, ¿no es cierto?, por los tribunales, ¿no? Por la justicia. Sí, o sea, uno pudiese pensar que esto pudiese ser asimilable al golpe que tuvo Michelle Bachelet con el caso Cabal, ¿cierto? Que parte caso Cabal, después viene Penta, Soquimich, etcétera, que a la larga se ramifica para todo el sistema de partido. Este vendría siendo un golpe de ese calibre, quizás con la salvedad de que cuando golpeó esos casos al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, en un transcurso de 1 mes y medio, aproximadamente 2 meses, si es que mi memoria no me falla, llegó a tener un 18% de adhesión, ¿ya? Hoy vemos que el presidente, a diferencia de Michelle Bachelet, tiene un núcleo duro, ¿ya?, que lo apoya, llueva, truene, incondicionalmente, etcétera. Sí. Incondicional. Nosotros eso lo hemos medido, está aproximadamente entre un 16 a un 28%, ese es el núcleo duro, y todavía no llegamos a esas cifras. O sea, recordemos, por ejemplo, que en pleno caso indulto, el presidente Boric, de acuerdo con nuestra medición, llegó a un 26%, y ahora está en 33%. Entonces, está golpeando en general, pero todavía no es capaz de golpear la base de apoyo del presidente Boric. Y eso es bueno y es malo. Es bueno, por un lado, porque tiene harto respaldo ciudadano, y es malo porque lo inhabilita. Yo lo he escuchado esta tesis en varios expertos, etcétera, y tiene sentido. ¿En qué razón? De que al tener un respaldo tan grande, a pesar de la crisis, te impide margen de maniobra, te impide manejar en forma correcta, llegar a acuerdos, por así decirlo, ¿ya? Y eso obviamente impacta en la línea de flotación del gobierno. Oye, para que atiendas ahí mientras tanto. Oye, sí, no soy yo. Ya, pero no te preocupes. Oye, ahora, esto de ¿no es cierto?, de la incondicionalidad de su piso, ¿no es cierto?, que apoya la actual administración, va más allá, ¿no es cierto?, de las coyunturas, ¿no es cierto?, porque sale el presidente a apoyar, por ejemplo, al Ceremi del Maule, y posteriormente se le quita el piso, incluso desde el propio gobierno, ¿no es cierto?, con uno de sus ministros, y la justicia hace su intervención también. Esto, ¿por qué está como neutralizado, digamos, o como tiene un paraguas, o algo impermeable, digamos? ¿Por qué eso no llega a trascender y baje en la encuesta? ¿Cuál sería el argumento de defensa? ¿Cómo se sostiene eso? Por el momento, porque a pesar de todo han habido respuestas efectivas por parte del gobierno. Haciendo el símil con Cabal, igual. Estaba involucrado el hijo de la presidenta, ¿cierto? Estaba directamente involucrado. Ahora es un partido de la coalición de gobierno, no es el partido tampoco del presidente. Ya. Entonces eso también explica que todavía no exista, entre comillas, como un descenso esperado dramático con las encuestas. No significa que no vaya a ocurrir. ¿Ya? Como dicen los periodistas, esto es una noticia con desarrollo, ¿ya? Y cada día se va sabiendo nuevos antecedentes. Pero lo que sí podemos ver hasta ahora es que ha habido una respuesta bastante oportuna, por ejemplo, por el ministro Monte, que está bastante cuestionado, pero recordemos cuál ha sido su accionar. Él, al momento de tener conocimiento, viaja, ¿cierto?, inmediatamente a Antofagasta,
posteriormente señala, quizás en un error semántico, que va a iniciar una investigación sumaria del Maule, pero en ningún caso se quedó sin hacer ninguna acción, al contrario. Entonces, se ha visto quizás a este ministro bastante activo, también ha sido acompañado por vocerías que ha tenido que tomar otro ministro, como el ministro de Justicia, etcétera, y por ende eso tiende a explicar en líneas generales que no descienda mucho el apoyo presidencial, pero Sí, digamos, respecto a esta semana. Sí, se entiende. Oye, ahora, Rodrigo, estamos con Rodrigo Zambrano de Reset Chile, ¿no es cierto?, con sus estudios, con sus encuestas que ya fueron publicadas. En el sitio web aparecen todos los detalles tuyos, ¿no?, del último sondeo. Así es. Ok, Sí. pero aprovechamos de conversar de la política, Rodrigo. Ahora, ¿qué tan fuerte impacta esto en el gobierno, en la administración actual, ¿no es cierto?, de Gabriel Boric? Claro, porque esto repercute a sus partidos, digamos, correligionarios más cercanos, sus partidos que están sustentando el gobierno. ¿Qué pasa con Revolución Democrática? Con su relación también con el Partido Socialista, por ejemplo, escuchamos a Pier Gentili, ¿no es cierto?, que está súper afectada también con algunas declaraciones, con algunas reacciones de Revolución Democrática. ¿Qué tanto impacta en el gobierno y la administración actual, a tu juicio? Bueno, en términos generales, se destruye, por así decirlo, o se termina ya de dilapidar el diseño original que tenía el gobierno. Recordemos que cuando asume el presidente Gabriel Boric se establece esta tesis de los anillos. Hay un primer anillo muy cercano al presidente, posteriormente va a haber otro anillo, posteriormente va a haber otro anillo, ¿ya? Y ese diseño ya finalmente con esto se termina de destruir, porque lamentablemente entre tanto anillo se diluye la responsabilidad y por ende empieza a permear en áreas donde no debe permear. O sea, no puede ser, ¿cierto?, que un presidente vaya y respalde un CEREMI, por mucho que él sienta que lo tiene que hacer, no es función de él. Sí. Entonces, esto está golpeando directamente o sea, no logra de levantarse, ¿cierto?, de la derrota del plebiscito, no logran de levantarse de la derrota electoral de mayo, estaban relativamente saliendo de la crisis de seguridad que vivimos en marzo y abril, y viene esto. Entonces están es como aquel boxeador en el round 9 cuando los 8 anteriores pues le han pegado. Eso es lo que está pasando hoy por hoy. ¿Y esto qué tanto repercute, alimenta o digamos, entrampa las relaciones con el Parlamento, con la política en general, ¿no es cierto?, pero principalmente con el legislativo? Recordemos también la acusación constitucional contra el ministro de Educación, que también es Revolución Democrática. ¿Qué pasa con, qué sé yo, las pensiones? Todo lo que, el acuerdo fiscal, el pacto fiscal, ¿se va a ver, se repercute esto negativamente para estas pretensiones? O sea, partiendo de la base que para conversar, por así decirlo, se necesitan dos interlocutores válidos, la pregunta es quién va a llevar la conversación del gobierno con el Congreso. Hoy por hoy, ¿cierto?, lo están llevando los ministros a cargo de cada área. Hacienda lleva reforma tributaria, ¿cierto?, el Fast Track de seguridad lo lleva Interior, y así sucesivamente. Hasta el minuto, ese diseño tiende a funcionar. Y ha estado ok, ya. Eso no significa que se consiga por los resultados, son dos cosas distintas, pero por ese lado, los interlocutores que está estableciendo el gobierno para hablar con el Congreso están siendo recogidos en forma correcta por el Congreso. El tema es, en el Congreso, ¿quién habla en pos del Congreso, cierto? Más allá de las dos cámaras, vemos, cierto, un Senado relativamente ordenado, más institucional. Quizás el ejercer estos 8 años en su cargo si les ayuda a tener una visión más a largo plazo, pero vemos por otro lado en la Cámara de Diputados, donde cada diputado tiene su agenda propia y no necesariamente va a coincidir con la agenda del gobierno. Y esto, ojo, no viene solo de ahora, viene prácticamente, yo me atrevería a señalar, desde el estallido social, cuando se empieza a hablar, ¿cierto?, de este parlamentarismo de facto que empieza a surgir en el Congreso, ¿ya? Pero ese parlamentarismo de facto, en mayor medida... al anterior gobierno, ¿no? Seamos claros. Exactamente. Oye, Rodrigo, entonces, eso todavía no ha ser controlado.
Oye, ¿y se sondea esto en la opinión pública respecto a si es necesario un cambio de gabinete? Que ya es una cosa que debe molestar tanto a los presidentes, ¿no es cierto? Esto de que esta Sí. presión que ya genera ya tantas olas que al final no voy a hacer ni un, porque ya estáis tan picados, ¿no es cierto? Que te enrostren todos los días el cambio de gabinete que al final Claro, de que tú picado digas estás todos los diciendo días, algo, ¿no? claro, o sea que todos los días, por ejemplo, te digas que tienes que hacer algo, por la larga genera el efecto inverso, por así decirlo. Exacto. Pero el gobierno ha hecho 2 cambios de gabinete, ¿cierto? En septiembre, posterior al plebiscito, y en marzo, cuando muchos analistas señalaban mejor espera a mayo, después de estos resultados. Ahora este cambio de gabinete sería en función de una crisis política severa que estamos viviendo actualmente y que todavía no logramos dimensionar. Entonces, ¿será tan factible, por ejemplo, hoy por hoy, cambiar al ministro Montes, ¿ya? Por otra Jackson, persona que tiene ¿hasta que cuándo se llegar? tira el chicle? Dicen algunos Claro. políticos, ¿no? Pero por ejemplo, Montes, ¿será conveniente para el gobierno hoy por hoy sacar al ministro Montes, quien ha llevado este trabajo en estas 4 semanas prácticamente, que llegue otra persona que tenga que estudiar todos los papelitos, como dice el ministro de Justicia, para recién empezar a ver por las acciones que tienen que tomar? Quizás no. El lado negativo, ¿cierto?, es que eso sigue afectando en la credibilidad que tienen los ministros. Por ejemplo, el ministro Montes bajó 8 puntos, ¿ya? Jackson siempre ha estado dentro de los peores evaluados, pero a Jackson también hay que ver que el problema que tiene Giorgio Jackson con el sistema político en general no es de este caso, por mucho que él sea Revolución Democrática, por mucho que él sea el fundador, el ideólogo, etcétera. Al ministro Jackson, por así decirlo, le tienen varias cuentas pendientes, Sí. no tan solo la posición. Entonces, cada vez que existe un problema, va a faltar el nombre de Giorgio Jackson como posible ministro a cambiar. Sí, bueno, pregúntele ahí a algunos parlamentarios que están ahí siguiendo muy de cerca. Oye, confianza en instituciones políticas de la sociedad civil, esto me parece interesante que lo chequemos. Sí, sí. Dale nomás. Mira, bomberos a nosotros, desde que hacemos esta pregunta, siempre ha estado en el primer lugar de confianza ciudadana. Eso habla muy bien de esa institución. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el segundo y el tercer lugar, es la primera vez en esta medición que la Policía de Investigaciones aparece segunda, ¿ya? La diferencia con Carabineros es de decimales, ahí están los números redondeados, por eso aparecen con el mismo porcentaje, pero la diferencia es de decimales. Pero esto habla de un trabajo que ha realizado la Policía de Investigaciones de larga data. O sea, recordemos que la Policía de Investigaciones viene hace más de 15, 20 años con este programa de ingresos de profesionales, etcétera, y ha profesionalizado sus funciones, ¿ya? Y eso ha repercutido favorablemente en el prestigio que tiene actualmente esta policía. Yo me acuerdo en los años 90 que la Policía de Investigaciones pues no tenía estos niveles de adhesión. Y en contrapartida, ¿cierto?, los últimos o las últimas instituciones, partidos políticos, el Congreso Nacional, habla claramente de que el daño que existe en el sistema político no ha sido todavía resuelto, pero ojo, pensar que tan solo el daño es de ahora es olvidar todos los casos que han ocurrido del 2015 e inclusive del año 2002 cuando surge el Gate. Desde ahí en adelante el sistema político y el sistema de partidos no ha sido capaz de darle la vuelta al problema existente. A propósito, esta es una muy buena pregunta que usted, digamos, fue un batatazo porque es un Chile, Sí. digamos, Chile es un país corrupto. Fíjate que no nos habíamos sentado a pensar cómo ha cambiado la percepción de la gente. Y aquí está, súper clarito. Sí, súper claro. O sea, yo me acuerdo, bueno, esto, ojo, sigue estando, pero siempre todas las recomendaciones que se le daban para las personas era, oye, no trates de pagar tanto a un policía, ¿cierto?, porque te va a llevar preso. Eso sigue pasando, ¿ya? Por suerte, por así decirlo. Pero eso no quita el daño que tuvo esa institución, ¿cierto?, con los desfalcos que nosotros hemos conocido. Nosotros también, cuando realizamos esta pregunta, sabemos que muchas encuestadoras van a preguntar por el caso de Democracia Viva y se va a establecer un contexto.
Pero si tan solo nos quedamos, como lo decíamos recién, con este contexto, no vamos a ver la mirada general. Y la mirada general va mucho más allá de Antofagasta, va mucho más allá del Maule, etcétera. Es una percepción que actualmente tiene la ciudadanía de que todas las instituciones, ojo, todas las instituciones en general, en mayor o en menor medida, están siendo presas de este cáncer que es la corrupción. Por ende, si hoy por hoy no nos tomamos en serio este problema y vemos cuáles son los mecanismos para solucionarlo, más allá de quizás que una medida pueda afectar a un compañero de fórmula, a un compañero de coalición, etcétera, esto va a seguir escalando y lamentablemente permea obviamente en la credibilidad que las propias instituciones transmiten hacia la ciudadanía. Oye, Rodrigo, y a propósito de lo que estamos enganchándonos, ¿aumentará la corrupción en el gobierno? Esa es otra pregunta, porque ahí claramente la percepción es directa respecto a lo que se está sintiendo en este contexto, digamos, convenios. Sí, o sea, esta es una pregunta directa por el caso convenios, por así decirlo, y nos podemos dar cuenta de que la mayoría de la ciudadanía está mirando de mala forma cómo esta maquinaria que algunos ya empiezan a hablar se instauró. Cuando hay un caso aislado, ¿cierto? Uno puede saber que es un caso aislado, o cuando ocurre un hecho fortuito, es un hecho fortuito, pero ya cuando 2, 3, 4, 5, 6 hechos similares ocurren, ya deja de ser coincidencia, ¿cierto? Ya pasa a ser como un patrón de acción. Por ende, lo que vemos nosotros en esta pregunta es que la ciudadanía entiende que el país es corrupto o que sus instituciones están siendo corruptas, sí, pero a su vez entiende que la situación actual, más que eliminar eso, es como el puntapié para que esto siga y aumente. Y eso es lo más preocupante. Rodrigo, la siguiente lámina me parece muy atendible también, porque dice relación con qué instituciones son propensas a la corrupción. ¿Con qué nos encontramos acá? O sea, por ejemplo, si hace 2 años atrás, si hubiese hecho esta pregunta, yo hago aquí o tiro esta idea, hubiésemos creído que las policías y las Fuerzas Armadas hubieran estado en el último lugar. No, ¿cierto? Porque estaba el desfalco en el ejército, en carabineros, etcétera, muy fuerte, ¿ya? Entonces aquí podemos ver claramente cómo impacta en la percepción ciudadana el caso Democracia Viva. Si vemos, por ejemplo, acá, la principal institución, por así decirlo, que es propensa a la corrupción, son los partidos políticos. Sí. Coincide con la institución que es menos confiable en la pregunta anterior, ¿ya? Si vemos cuáles son las instituciones menos propensas a la corrupción, vemos que son las policías y vemos que son las Fuerzas Armadas. Y si lo comparamos con las instituciones más valoradas, tenemos bomberos, tenemos carabineros, PDI y Fuerzas Armadas. O sea, el impacto de Democracia Viva no tan solo es en las instituciones mejor valoradas, sino que también golpea directamente en las instituciones peores valoradas. No hicimos esta pregunta anteriormente, porque no tenemos cómo compararlo, ¿ya? Pero no sería raro que quizás si hubiéramos hecho esta pregunta hace 6 meses atrás, los partidos políticos hubieran estado dentro de los primeros lugares, pero no hubiese sido el primero. Claro. Oye, ahora, Rodrigo, ¿qué opinas? Porque ¿cuándo viene el próximo sondeo? Me imagino, ¿están en proceso de levantamiento o...? Sí, nosotros ahora estamos en proceso de análisis de los datos obtenidos ya por nuestro estudio. Ya a partir de la próxima semana empezamos el diseño de nuestro formulario para el próximo mes. Uh-huh. Ahí nosotros hacemos focus group para ver si la pregunta se está entendiendo, etcétera. Y la primera semana de agosto... Ustedes van agregando dependiendo de la contingencia, ¿no? Dependiendo de cómo se puede enfocar una noticia, una información, ¿no? Claro, generalmente nosotros tenemos entre 8 para 9 preguntas que se van repitiendo y tenemos entre 7 a 8 preguntas que vamos o adecuando o vamos cambiando en función de lo que se va viendo en ese minuto. Ya, por ende, ya a partir de la próxima semana empezamos de nuevo con un análisis de medio y a un análisis social para ver cuáles son las tendencias que no están siendo necesariamente recogidas por el resto de la comunidad para formularlo en pregunta y para poder aportar en el debate público. Y nuestra encuesta estaría saliendo la primera semana de agosto aproximadamente.
Ok, y ahí veremos. Semana a semana igual nos damos el tiempo para conversar de Sí. la actualidad, la política y esta observancia que van haciendo ustedes, ¿no es cierto?, en contacto tan importante con la gente, con la ciudadanía. Así Muchas gracias por así Rodrigo, que estén muy bien, un gusto como No, siempre. gracias a ustedes y saludos a todos por los que están viendo el programa. Nos vemos. Chao, Hasta luego. gracias. Chao, chao. Nos quedamos por acá.